va a pedir que usted se ponga de la forma más reverente que encuentre para orar y vamos a clamar al Señor juntos para que Él pueda entregarnos su palabra en este día. Amén. Padre Santo, Dios de la gloria, Dios eterno, gracias le damos, Jesús, por este día, Señor. Gracias por este culto, Jehová. Gracias por esta iglesia, papito amado, donde usted nos tiene cimentado. Gracias por el Señor. Yo le pido, papito amado, que en esta hora usted pueda tomar control y dominio, Jehová, de todo este culto, Jehová, de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, papito santo. Si por algún motivo, Señor, en esta hora hay algo que nos distrae, algo que nos acongoja, papito amado, yo le pido a usted, papito amado, que pueda suplirlo todo, Señor, y echar afuera, Jehová, cualquier espíritu de distracción, papito santo, que quiera intrometerse en su culto, Jehová, en su alabanza, papito amado, en su reunión, papito santo. Y sea usted, papito amado, entregando bendiciones en esta hora, Jehová. Yo le pido, Espíritu amado, que usted tome su trono, Jesús, que usted tome su lugar en esta iglesia, papito santo, en esta reunión. Espíritu de Dios, papito santo, le pedimos que usted sea entregándonos a cada uno de nosotros, Señor, la porción que nos corresponde de su palabra, papito amado. Le damos muchas gracias por ser bueno, por ser amoroso. Gracias por ser paciente, Señor, con nuestras vidas. Gracias por nunca abandonarnos, papito amado. Toda gloria, toda honra y toda alabanza le pertenece solo a usted, mi Señor. En el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Demos la gloria al Señor. Amén. 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 Que el Señor le bendiga, iglesia. La palabra del Señor de este día se encuentra en Mateos 5:43. Amén. Mateo 5:43 y lo vamos a leer hasta el 48. Si usted lo encuentra, lo invito a ponerse de pie para que leamos la palabra del Señor. Amén. Mateo 5, capítulo 5, versículo 43. Y dice así, amén. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, mis hermanos. ¿Puede tomar asiento? Amén. En esta parte de la historia, aquí en el libro de Mateos, recibimos esta enseñanza directa de parte de Jesús. Amén. Sabemos que ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús empezó a avanzar en su ministerio, empezó a llamar a sus discípulos y también había multitud que le seguía. En esta parte de la Biblia, en el libro de Mateos, Jesús estaba enseñando a los discípulos y a toda la gente, al pueblo que le seguía. Amén. Y aquí enseña algo muy poderoso, que era amar al prójimo, y no solo a nuestro prójimo, sino que también amar a aquellos que no son buenos con nosotros. Amén. Y la palabra amor en esta parte que Jesús enseñaba y que Mateo escribía, tiene como tal vez palabra principal o frase principal el amor. Amén. Pero lo que pide el Señor en esta parte de la Biblia es algo muy fuerte. Amén. Es algo muy poderoso que enseña que nosotros como iglesia tenemos que amarnos a todos. Amén. No solo amar tal vez a los hermanos de la iglesia, sino que amar a aquellos que no son seguidores de Cristo. Y no solo amar a aquellos que nos aman, sino que también a aquellos que no nos aman, sino que nos hacen cosas malas a nosotros. Que nos, como dice aquí la enseñanza, nos aborrecen,
nos ultrajan, nos persiguen. A esas personas Jesús también estaba enseñando que había que amarlas, amén. Y si traducimos la palabra amor y la reemplazamos por otra palabra, para poder cumplir lo que es amar a todas las personas, tiene que haber también otro verbo que acompaña la palabra amor, que me gustaría compartírselo en esta hora, que viene siendo la palabra perdón. Jesús en esta parte de la Biblia, como les decía, estaba ya enseñando a sus discípulos, a la muchedumbre que lo acompañaba, y saltaban muchas incógnitas. Y Jesús empieza a enseñar, y una de las cosas más fuertes que nos enseña es amar. Pero para poder amar, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos que saber primeramente perdonar. Amén. Sin saber perdonar, no sabemos amar. Amén. Porque no, como cuenta esta parte de la Biblia, no solamente amar a aquellos que nos hacen el bien, sino que tengo que amar a aquellos que también me hacen el mal. Amén. ¿Y cómo amar a aquel que me hace el mal? Tengo que perdonarlo. Tengo que dar el paso de perdón. Amén. Y me gustaría un poco explayarme en esta frase, o disculpen, en esta palabra. Más que explayarme, hermanos, perdón. Compartirles. Amén. La palabra perdón viene del latín. En latín, perdonare. Perdonare. ¿Qué significa? Conocer plenamente, remitir una falta, absolver, otorgar gracia. Perdonare en el latín significa todas estas cosas, y perdonare, o sea, perdón viene de perdonare en el latín, amén. Está compuesta en dos partes también la palabra perdonare. En un prefijo per, que antes de que sea el verbo, en el prefijo per significa totalmente, por completo, hasta el final o sin reservas. Y el verbo donare en el latín significa dar, regalar, conceder gratuitamente. Amén. Ahí podemos ver que la palabra perdón tiene una etimología muy fuerte. Amén. Y la palabra amor va enlazada con lo que es el perdón. Podemos decir que perdonare o perdón para nosotros puede ser traducida a la antigüedad como dar completamente algo. En este caso, el perdón, amén. Es decir, no solo dejar pasar la ofensa, sino entregar la falta, renunciar al derecho de cobrarla o hacer un regalo a nuestro ofensor. Amén. Y vemos que la profundidad de la palabra perdón, en su etimología y en sus inicios, tiene un significado muy grande, amén. Un significado muy poderoso. Podríamos decir, aunque suene un poco confuso, que la palabra perdonar no es cualquier acción, no es cualquier voluntad de entregar algo. Es algo que tiene una connotación pesada, una connotación fuerte. En la antigüedad, la palabra perdón no se usaba tan habitualmente como tal vez la tenemos manoseada hoy en día. Antiguamente se usaba la palabra más usada como hoy en día nosotros usamos perdón, se usaba disculpas. Pedir disculpas, disculparse cuando uno cometía un error, cuando uno cometía una falta, era más común pedir disculpas. Pero ya cuando la acción era más fuerte, más pesado o tenía más gravedad, el asunto, la acción que uno hacía contra otra persona, ahí se usaba la palabra perdón. Porque llevándolo al prefijo y a la etimología de la palabra perdonar, aunque suena un poco confuso, es dar perdón a algo que suena imperdonable. Hoy en día nosotros, como digo, tenemos muy manoseado porque en nuestro español y en nuestro, digamos, chilensis, está nuestro vocabulario muy fuerte, pedir perdón o perdóname esto otro, lo tenemos muy utilizado, pero en la antigüedad se pedía disculpas. Me disculpo por haber hecho esto, me disculpo por este error. Y ya cuando la acción era más grave, con más connotación o más pesada, uno decía, perdóname, te pido que me perdones. Y no era solamente pedir, sino que faltaba que la otra persona perdonara también, ¿cierto? Porque era ya una falta mayor
a que un simple disculpa, me equivoqué. Ya pasaba a un perdóname. Amén. Y podemos ver esta distinción de que perdón era algo que se usaba de una manera de más nivel. No algo tan simple, no algo tan sencillo. Era algo más complejo. Y también la connotación, como le dije hace un momento, era de que para perdonar a alguien o para usar y activar el perdón con otra persona e ir a esta acción, era una situación que podríamos decir que era imperdonable. Y ahí recién uno podía perdonar, porque era algo mayor, era algo más fuerte, más grave. Pero si no, solo bastaban unas disculpas y que la otra persona también disculpara. Amén. Nos vamos a quedar con esta parte y vamos a pasar a otro capítulo de Mateos. Estábamos leyendo recién el capítulo 5. Me gustaría leer también el capítulo 18. Amén. El capítulo 18 en versículo 21. Dice así. Capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y antes de seguir leyendo los demás versículos, me quiero detener en este para dar una explicación muy importante, creo yo, porque Pedro, como sabemos, era una persona muy audaz en cuanto a su fe, a su cristianismo, digámoslo así, en seguir al Señor. Pedro no se andaba con rodeos, Pedro iba directo y sobre todo, al igual que nosotros, era muy persuasivo y no preguntaba por preguntar. Era muy emocional, cometía muchos errores, pero la pregunta que hizo Pedro era muy inteligente. Le dice, entonces se le acercó Pedro al Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? Y hay una pregunta, ¿por qué Pedro dijo 7 veces? Bueno, en la antigüedad, mis hermanos, me gustaría explicarle esto para que entremos en lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Antes de que Jesús viniera a la tierra y creciera y empezara su ministerio, antes de que Él empezara a decir que Él era el Mesías y el Salvador, obviamente habían rabíes y habían sacerdotes de la época que ellos enseñaban la palabra, enseñaban todo lo que era el Antiguo Testamento, enseñaban el Torá, y tenían ellos sus interpretaciones que las entregaban al pueblo, a los creyentes, a los israelitas, al pueblo del Señor, sus interpretaciones de la palabra, que muchas veces esas interpretaciones las hacían valer como ley, como enseñanzas fuertes. Amén. Y los rabíes del tiempo enseñaban que era necesario perdonar solamente 3 veces y que a la 4ª vez no era necesario perdonar. ¿Y por qué los rabíes o los sacerdotes de la época enseñaban o interpretaban así la palabra y las escrituras? Ellos se basaban mucho en el libro de Amós. En el capítulo 1 y 2 hay una repitencia de palabras que decía Dios al pueblo de Israel. Cuando Dios le habló a Amós en su libro, en el capítulo 1 y capítulo 2, enseña que Él le hablaba a las tribus y a los pueblos. Y siempre decía, porque mi pueblo pecó 3 veces, a la 4ª vez no voy a levantar el castigo sobre ellos. Estoy un poco parafraseando para no tener que leerle todos los versículos del libro de Amós. Lo hizo con el pueblo de Tiro, con los de Gaza y con los de Damasco. A cada uno de ellos le repetía esta frase, le decía, porque el pueblo de Tiro pecó 3 veces, estamos hablando de Dios, no de Jesús, por el 4º pecado yo no voy a levantar mi castigo sobre ellos. Lo mismo con Gaza, porque los de Gaza pecaron 3 veces y pecaron una 4ª vez, yo no voy a levantar mi castigo. Podemos ver que en el segundo libro de Amós hace lo mismo, porque los de Moab pecaron 3 veces y pescaron una 4ª vez, yo no voy a levantar mi castigo. Así también con Judá y con Israel. Había una reiteración de esa palabra de Dios. Amén. Por eso fue necesario que viniera Jesús a morir por nosotros. Amén. Porque el pueblo pecaba mucho. Entonces los rabíes y los sacerdotes de ese tiempo decían,
puedes perdonar 3 veces las ofensas o lo que te hayan hecho, pero si ya pecan contra ti una 4ª vez, ahí no es necesario que tú perdones, es tu decisión. Y eso se implantaba y se enseñaba como ley a todos los que eran creyentes de la Torá, creyentes del Señor, y seguían las enseñanzas de Dios. Amén. Pero cuando Jesús vino a la tierra y empezó a mover su ministerio, empezó a enseñar el evangelio, un evangelio nuevo que traía Jesús. Empezó a traer palabra nueva, empezó a redimir y a traer un nuevo evangelio, que es el Nuevo Testamento, y empezaba a enseñar palabra del Señor, porque la gente en esos tiempos, mi hermano, eran personas muy religiosas, muy estructuradas, que como les digo, tanto como esta enseñanza que enseñaban los rabíes y los sacerdotes, se la traspasaban al pueblo, y los pueblos eran gente que seguía así como al pie de la letra, cuadradamente lo que se le enseñaba. Entonces, espera un momentito. Obviamente Pedro tenía implantado en él todas estas enseñanzas que tuvo desde pequeño hasta que empezó a ser un discípulo de Jesús y a caminar con él, ¿cierto? Entonces, Pedro, como decimos en buen chileno, no era tonto, era audaz. Y Jesús, en este libro de Mateo, como dije en un principio, leímos el versículo, en el capítulo 5, ahora estamos leyendo el 18, Jesús estaba enseñando todo esto que era amar y perdonar, tanto a sus discípulos, a la muchedumbre, al pueblo que lo seguía. Jesús empezó a implantar un nuevo evangelio, una nueva esperanza, una nueva palabra. Y empezaba a decirle a todos que teníamos que amar a aquellos que nos perseguían, a aquellos que no hacen maldad, a aquellos que incluso se levantan en contra de nosotros. También en el libro de Mateo empieza a hablar de las buenas aventuranzas y empieza a enseñar que había que perdonar, que había que amar. Y obviamente Pedro era una persona entendida en la Torá, en los libros del Antiguo Testamento, porque él era creyente, era seguidor de Jesús. De hecho, Pedro antes de que llegara Jesús, como todos los discípulos, esperaban la llegada del Mesías. Entonces él era una persona entendida. Entonces, claro, Pedro, un poco haciendo como abogado del pueblo, abogado de todos, de nosotros mismos, porque Pedro decía, ¿cómo voy a perdonar tanto, cierto? Nosotros mismos decimos, ¿cómo voy a perdonar tanto a esta persona? De repente hace falta un aletazo celestial ahí que el Señor le mande para que aprenda, ¿cierto? Yo mismo lo he pensado y muchas veces después reflexionando también he sido consciente y he dicho, a mí también me han faltado unos buenos aletazos celestiales, amén. Pero Pedro es un poco abogando por él y también porque Pedro quería entender y consultar a Jesús todo esto que enseñaba, porque no era fácil, mi hermano. Jesús estaba hablando palabras fuertes para la carne humana, para la mente humana, que había que perdonar, que había que amar. Y no solo a aquellos que nos hacen el bien, ¿cierto? Sino que había que amar a aquellos que nos hacen el mal también. Era un conjunto completo, no solamente a los que, digamos, nos convenían, sino que a todos. Porque así ustedes serán llamados, dijo Jesús, hijos de Dios, amando y perdonando. Entonces, como le digo, hace un rato leíamos el capítulo 5, ahora estamos en el 18. Jesús venía enseñando todas estas cosas. Y Pedro se levanta y dice, entonces, se acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar? Pedro tenía la enseñanza que 3 veces era permitido, ¿cierto? Una 4ª, si quieres no perdonas. Entonces Pedro inteligentemente, porque no era astuto Pedro, como muchas veces nosotros queremos ser astutos con el Señor, dijo 3 veces, se la doblo, 6 veces, y hasta una más, 7. Y se acercó y dijo, ¿hasta cuántas veces, Señor? Hasta 7 veces, porque él se le enseñó que 3 era bien, pero él dijo, hasta 7 veces, Señor. Y aquí conocemos la frase muy fuerte que Jesús le dijo en el versículo 22 del capítulo 18. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Y dice así, en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con uno de sus siervos. Y este rey, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado que uno le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor, este rey, aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó su deuda.
Aquí estaba enseñando Jesús esta historia, ¿cierto? Que había un hombre que debía tanto que le iban a quitar a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para que fuera pagado. Él cuenta la historia aquí, se postró y le pidió, perdóname, yo te voy a pagar todo. Y en el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí hubo una acción poderosa y una enseñanza grande en lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro y a todos, ¿cierto? No solo a Pedro, sino que a toda la multitud. Y en el versículo 28 pasa, antes de seguir leyendo, algo que creo que nos pasa a todos. Amén. Esta persona fue perdonada, ¿cierto? Todo lo que debía se le fue perdonado. No debía nada. Versículo 28. Pero salió aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una deuda mucho menor de la que a él mismo se le fue perdonada. Amén. Y haciendo él, le abogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas aquel, aquí se refiere Jesús, que no fue perdonado, mas aquel no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Perdóneme mi hermano, estoy ahí en el 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Como decimos el buen chileno, lo fueron a sapear. Amén. Todo lo que había pasado y se lo contaron a su señor. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado. Le dijo, siervo malvado. Y yo creo que aquí entramos todos. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y aquí Jesús, cerrando esta parábola en el versículo 35, le da la enseñanza a Pedro, que ya suena más fuerte, y a todos los que le seguían, diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí Jesús cierra esta parábola, esta enseñanza que le da a Pedro y a todos los que lo estaban siguiendo, diciendo, así también si ustedes no perdonan todo a sus hermanos, así también hará Dios con ustedes. Y es fuerte, amén. Y aquí podemos ver que esta enseñanza es una sana doctrina de Jesús. Y es importante, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios podamos adoptar estas enseñanzas de Dios en nuestra vida y no dejarnos ensuciar con otras enseñanzas. En este tiempo, mi hermano, de tanto despliegue de internet, podemos tener al alcance de nuestras manos muchas enseñanzas bíblicas. Muchos pastores que predican, podemos buscar en menos de un minuto, encontrar miles de palabras, miles de prédicas, miles de enseñanzas. Y muchas veces, mis hermanos, se anda enseñando doctrina falsa. Todo lo que nosotros escuchemos, se nos sea predicado o por algún motivo recibamos, tenemos que llevarlo a los pies de la palabra del Señor. Y si se está enseñando algo que no va acorde a su palabra, tenemos que rechazarlo. Aquí Jesús enseñó a todo el pueblo algo tremendo y seguía en esa postura de saber perdonar y de saber amar a todos nuestros semejantes, a todos, no solo a aquellos que nos hacen el bien, sino que a todos, incluso a aquellos que nos hacen el mal. Volviendo un poquito a lo que me refería a Pedro, Pedro era astuto, era conocedor. Muchas veces nosotros somos así también. Conocemos la palabra, llevamos tiempo en la iglesia, tenemos entendimiento y muchas veces nosotros queremos ver si hay algún vacío legal en la palabra del Señor que me haga caer bien a mí, ¿cierto? Pedro, como sabía que podía perdonar 3 veces, le dijo, Señor, entonces, si 3 veces es permitido porque así se me fue enseñado, ¿serán 6 o serán hasta 7 veces? Y el Señor le dijo 70 veces 7. Fuerte, claro. Y le dio una enseñanza tremenda. Que así como a nosotros se nos fue perdonado todo, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Amén.
Y uno se pregunta algo. ¿A cuántos de nosotros se nos han perdonado muchas cosas? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha perdonado muchas cosas? A todos yo creo, ¿cierto? Pero yo creo que obviamente sin desmerecer nada de lo que nosotros hayamos vivido o Dios nos haya limpiado, sanado, el perdón más grande fue en la cruz, fue nuestra salvación. Y yo creo que solamente con ese sacrificio del Señor hay una deuda inmensa que no podemos pagar, que fue nuestra salvación. Es algo que no tenemos cómo pagarlo. Y solamente con esa acción de que nuestro Señor viniera a la tierra y nos salvara, nosotros debiéramos hacer vida en nosotros esa salvación del Señor. Y a nosotros, aunque cuesta, mi hermano, tenemos que saber perdonar, porque a nosotros ya se nos fue perdonado mucho, solamente con el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. ¿Y por qué le hablaba de que muchas veces en este mundo donde ya el internet está totalmente explayado, se nos enseñan muchas cosas? Yo el otro día escuchaba, y se lo comparto, a un hermano que él lleva la alabanza en una iglesia muy grande de Santiago, que muchas alabanzas de esa iglesia nosotros la tocamos aquí, que es la iglesia CCI, el Centro Cristiano, amén, esa que se dice más fácil, SINT, esa iglesia. El hermano que lleva la alabanza, así como lo hace nuestro hermano Oscar, él es un psicólogo que trabaja en psicología y aparte él hace terapia de psicología a cristianos también. Y él una vez compartía algo que es una realidad que vivimos aquí mismo en nuestro país. Muchas veces hay iglesias, hay predicaciones que nosotros buscamos o que encontramos o que sin querer de alguna forma llegan a nosotros que no son sana doctrina. Él compartía que una vez se le acercó a ella, yo voy a hacer un ejemplo muy coloquial, pero que engloba lo que le estoy intentando compartir. Una persona, una paciente cristiana fue a esta sesión que él hace de psicología, digamos que no es psicología como abierta a todo el público, sino que es especial para cristianos. Y esta niña, obviamente el hermano pide permiso para contar las historias a sus pacientes, no dice nombre y si le dan permiso obviamente él las comparte. Él decía en uno de sus videos que él muestra que una vez se le acercó una niña a decirle que ella cuando tenía 8 años fue abusada en la iglesia. Algo muy fuerte. Y que cuando ella creció, le nació compartirle al pastor lo que le había pasado. Y qué terrible, mi hermano, cuando nosotros como hijos de Dios no llevamos lo que estemos viviendo o pasando a los pies de la Escritura y de la oración del Señor. Porque si nosotros no nos ponemos en pie de lucha espiritual, muchas veces somos engañados. Esta niña le contó que cuando le fue a su pastor a decirle esto, el pastor le dijo: tú tienes que pedirle perdón a Dios, porque tú pecaste. Algo totalmente tergiversado, mi hermano, totalmente torcido, sucio. Aunque tú fuiste una niña y no tenías conocimiento, tú pecaste, así que tú tienes que pedirle perdón a Dios. Y es algo fuerte, mi hermano, que está pasando en nuestro país. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos de nuestra iglesia, del IM, porque aquí se enseña palabra del Señor. Usted, no sé si se ha podido dar cuenta, pero en la última reunión, en los últimos cultos, el Señor ha usado a nuestros pastores en grande manera. Y nosotros tenemos unos pastores, mis hermanos, que se levantan a las 6 de la mañana cuando muchas veces nosotros estamos descansando porque tenemos que ir a trabajar, a orar por ti, a orar por mí, a orar por esta iglesia. En esta iglesia hay siervos que se entregan a disposición de la obra del Señor. Y se ve reflejado en la presencia que hay en esta iglesia. Se ve reflejado en la palabra. Gracias a Dios nosotros tenemos una iglesia donde Dios por misericordia se mueve. Pero también hay personas que están pagando un precio para que la presencia de Dios esté aquí en este lugar. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Tenemos que ser agradecidos por eso. Porque aquí hay una iglesia donde se predica palabra del Señor. Hay otros lugares, mis hermanos, donde se enseñan miles de barbaridades. Donde muchas veces están diciendo herejías, cosas tremendas,
y a nadie le pasa nada. Siguen ahí envueltos en una mentira. Cualquier palabra, cualquier consejo, cualquier cosa que usted escuche, mi hermano, póngalo en oración. Siempre hay algo dentro de nosotros, mis hermanos, que se llama discernimiento. Y el Espíritu de Dios siempre te va, de alguna u otra forma, decirte que eso que tú estás recibiendo no está bien. Tú tienes que llevarlo a la oración. Decirle, Señor, esto es tuyo. Esto que escuché o esto que me enseñaron, ¿será de ti? Muchas veces, mis hermanos, nos damos cuenta y adoptamos cosas para nosotros que no son buenas. No nos damos ni cuenta. Y es porque tenemos que llevarlo todo a los pies del Señor y pedirle a Dios que nos enseñe. Amén. ¿Y por qué le contesto de lo que vivió el hermano que dirige en la iglesia de Santiago? ¿Por qué le decía esto, mi hermano? Porque cuando leíamos el versículo 43 del capítulo 5, cuando empezamos la palabra, Jesús enseña a amar al prójimo y amar a nuestros enemigos, amén. Pero quiero volver a leer el versículo 43 que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por aquellos que ultrajan y os persiguen. El versículo 43 tiene algo que muchas veces no nos hemos dado cuenta, que Jesús dice, oíste que fue dicho. Ahí Jesús se estaba refiriendo a algo que estaba ocurriendo en esos tiempos. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿De dónde sacó Jesús eso que estaba diciendo? Que lo enlazo con lo que le acabo de comentar, que es necesario saber de dónde nos estamos alimentando, iglesia, de dónde estamos recibiendo palabra. Es necesario cuestionarnos todas esas cosas, porque no podemos recibir basura en nuestra vida. Tenemos que recibir sana doctrina del Señor. Jesús enseñó, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, perdona. Perdona. Sana doctrina del Señor. En esos tiempos, mi hermano, había una secta religiosa que profesaba la verdad y se llamaban los Qumran. Usted los puede buscar. Era un grupo de creyentes de parte del pueblo de Israel y parte de otras tribus que se sumaron a digamos, secta. Y ellos predicaban la verdad según ellos. Ellos usaban libros del Antiguo Testamento y también usaban libros apócrifos. Y para los que ya sabemos, son libros que no están dentro del canon cristiano y no están en la Biblia. Ellos usaban libros de allí, usaban libros del Antiguo Testamento y aparte ellos como congregación, por decirlo así, como junta, habían escrito un manual de cómo seguir el verdadero evangelio de Dios. Era algo totalmente hereje, algo totalmente contrario a la palabra del Señor. Y mire, ellos usaban, como se conoce, los manuscritos del Mar Muerto, libros del Antiguo Testamento y libros apócrifos. Esta secta había tomado, digamos, todo lo que le convenía, lo usaron para predicar la palabra del Señor, supuestamente, y aparte ellos tenían sus propias reglas. Tenían una regla de la comunidad, que el libro de las reglas se llamaba 1QS. Y les voy a leer, que aquí se los traje, lo que dice en 1QS, capítulo 1, en los versos 9 y 10 de esta secta del Qumran. Dice así: amar a todos los hijos de la luz, cada uno según su suerte en el designio de Dios. Esto es lo que ellos le predicaban a toda su comunidad y lo ampliaban a todos aquellos que querían unirse al Qumran. Y dice después: y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpa en la venganza de Dios. En el mismo libro de su manual, en el 1QS, capítulo 10, versos 19 y 20, dice: no guardaré rencor contra los hombres de la fosa. Se referían a los de su secta. Sino que odiaré eternamente a los hijos y a los hombres de perdición.
Ellos enseñaban algo totalmente abstracto a lo que Jesús vino a enseñar a la tierra. Y de ahí Jesús le enseña a sus discípulos: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y en el versículo 44, ya sabiendo esto, toma más poder lo que decía Jesús a su pueblo, a sus discípulos y a todos los que lo seguían. Pero decía: pero yo os digo, y aquí habla Jesús con autoridad, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y aquí Jesús hace la comparación de esta enseñanza de esa secta con lo que él estaba haciendo. Dice, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué recompensa tenéis si hacen lo fácil? Si solo aman a aquellos que ustedes aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los republicanos? Los republicanos eran aquellos que cobraban el impuesto y que le quitaban más al pueblo de lo que tenía. Ellos también, como digamos personas políticas que se aprovechaban del pueblo, ellos también amaban a aquellos que lo amaban. Y Jesús da esa enseñanza. Los republicanos no hacen esto ya. Después dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como es vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y aquí toma más fuerza la enseñanza y la palabra perdón. El perdón muchas veces lo tenemos manoseado. Pero muchas veces perdonar, mi hermano, es dar la acción del perdón a algo que es imperdonable. Y en esos tiempos habían sectas que enseñaban un evangelio torcido, enseñaban una palabra torcida. Y Jesús, como tenía contacto con su Padre Celestial y traía el evangelio porque Él era el Mesías, les dijo, ustedes ya han escuchado que tienen que amar a los que los aman y aborrecer a aquellos que los aborrecen. ¿Habéis oído esto? Y Él dice, pero yo os digo, amar a aquellos que los aborrecen, bendecir a aquellos que os maldicen. Y Jesús trae su evangelio de sana doctrina y enseña que hay que perdonar. Y en el capítulo 18, Pedro, después de haber escuchado todas estas cosas, le dice, pero Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Porque Pedro era entendido. Pedro era astuto. Conocía las enseñanzas del evangelio. 7 veces, Señor. Jesús le dice, no, 70 veces. 70 veces 7. Como muchas veces nos ha predicado otro pastor, es una acción, es un dar completamente eterno. Las iglesias grandes, mi hermano, no son las iglesias perfectas donde nadie no ofenda al otro. Las iglesias en el poder del Señor son aquellas que saben entregar perdón, saben perdonar. Muchas veces buscamos una iglesia donde nos sintamos totalmente cómodos, ¿cierto? Donde nadie me critique, donde nadie diga nada en contra de lo que a mí me gusta, de lo que yo hago. Y muchas veces buscamos esa iglesia. Pero la iglesia del Señor es aquella que perdona. Es aquella que acepta el perdón y que suelta perdón. Muchas veces, mis hermanos, pedimos perdón pensando que vamos a ser perdonados. Muchas veces no es así, mi hermano. Pedimos perdón porque hay que arrepentirse. Muchas veces el enemigo se mueve ahí y que el Señor reprenda al diablo en nuestras vidas. ¿Para qué voy a pedir perdón? Si esa persona ni me va a pescar, si esa persona ni le va a importar lo que yo voy a decir. Y nos atamos y no soltamos perdón y no pedimos disculpas. Es necesario perdonar. No simplemente para ser perdonados, sino porque tenemos que arrepentirnos de las cosas que hacemos. Si yo he ofendido a mi hermano, tengo que saber ir y pedir perdón. Y tú, hermano, que has sido ofendido, tienes que saber perdonar. Porque ya se nos fue perdonado todo en la cruz, en el sacrificio de Jesús. Se nos fue perdonado todo. Una iglesia que no perdona, mi hermano, tú eres la iglesia, no este lugar físico. Una iglesia que no perdona es una iglesia que se estanca.
Es una iglesia que se detiene. Es una iglesia que no avanza. Si tú no sabes perdonar, muchas veces, sin darte cuenta, estancas oraciones que tienes delante del Señor. Si tú no perdonas, muchas veces obstruyes bendiciones en tu vida. Muchas veces no puedes crecer espiritualmente porque no has perdonado todavía. Muchas veces tú tienes un ministerio con Dios que no ha podido crecer porque no has perdonado. Porque no has perdonado. Como leíamos, ¿de dónde viene el perdón? De perdonar del latín. Perdonar es dar completamente. Dar completamente. No solo dejar pasar la ofensa, sino que renunciar a la falta y renunciar al derecho de cobrarla. No simplemente ya te perdono, sino que tú renuncias a eso que te hicieron y lo sueltas. Y lo sueltas y eres libre. Eres libre. Cuando sueltas perdón, tú eres libre. Y cuando tú perdonas, tú sueltas un regalo a tu ofensor. Y le dices, hermano, familiar, amigo, mamá, papá, yo hoy soy libre contigo. Y tú eres libre de mí. Y ya no estamos atados. Cuando tú perdonas, sueltas ataduras. Y no te estoy hablando de algo que yo creo o algo que yo pienso. Jesús le enseñó a sus discípulos, vas a perdonar 70 veces 7. Vas a perdonar. Muchas veces, mis hermanos, el perdón sana, el perdón libera, el perdón restaura, el perdón transforma, porque estamos haciendo viva la sana doctrina de Jesús. Él dijo, amen a sus enemigos, amen a aquellos que les hacen el mal, aquel que te hizo una ofensa, ámalo, ámalo, suelta perdón. Y muchas veces es complejo, ¿cierto? Como les dije, antiguamente no se usaba la palabra perdón, se decía, discúlpame, cometí un error, me equivoqué, disculpa. Cuando ya la falta era mucho más grave, ahí uno decía, te perdono, suelto perdón sobre ti. A Pedro y a todos los discípulos se les fue enseñado 3 veces. Si pecan contra ti una 4ª vez, eres libre de no perdonarlos. Esa era la enseñanza que daban los rabíes y los sacerdotes de ese tiempo. Pero cuando Jesús vino a la tierra, tomó a todos sus discípulos y a la gente que lo seguía y le dijo, no 7 veces, 70 veces 7 tú tienes que perdonar. 70 veces 7 tú tienes que perdonar. Y te comparto de parte del Señor, mi hermano, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia de Jesús. Tú eres la iglesia del Señor. Una iglesia que no perdona es una iglesia que se estanca y que no avanza. Puede que hayan peticiones que tú tienes delante del Señor que no se han cumplido o no han podido avanzar porque tal vez tú no has soltado perdón, no has perdonado. O también en el otro polo, hermano, si tú tienes que disculparte con alguien, tienes que hacerlo, porque Jesús lo enseñó así. No porque el pastor lo está enseñando o la persona que está aquí adelante, sino que Jesús le dijo, perdona. Y tal vez tú tienes un ministerio poderoso en el Señor. Tú eres un instrumento en el Señor. Y tal vez no has soltado perdón. O tal vez no te has ido a disculpar. No has ido a pedir perdón. Y el Señor te está hablando, iglesia. El Señor te está hablando de esta hora. Porque tú eres parte de la iglesia del Señor. Yo sin ti no puedo ser Elim. Y tú sin mí no puedes ser Elim. Esta iglesia la plantó el Señor en este lugar. Yo sin ti no puedo ser esta iglesia. Necesitamos estar todos juntos como una sola iglesia. Y para eso, mis hermanos, es necesario saber perdonar. Saber llevar tu situación, lo que tú estás viviendo, a los pies del Señor. Y decirle, Señor, esto me duele. Señor, esto me complica. Señor, esto choca con mi carácter. Señor, en el momento yo dije que sí, que la perdonaba o que lo perdonaba, pero adentro yo sé que aún no he perdonado. Todo eso hay que llevarlo a los pies del Señor, mi hermano, porque tú eres la iglesia del Señor y Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero primeramente quiere sanar aquello que no está bien dentro de ti.
Quieres sanar todo aquello que el diablo ha obstaculizado en tu vida y que ha jugado con tus sentimientos, ha jugado con tu dolor, ha jugado con tu pena. Pero ¿no es el Señor más grande que todas estas cosas? ¿Acaso nuestro Salvador no es más grande que todas estas cosas? Él es más grande que todo lo que tú estés viviendo. Y Él tiene el poder. Y Él tiene el poder. Pero Jesús enseñó: amen, perdonen, y así serán llamados hijos de Dios. Versículo 35 del capítulo 18. Jesús les mostró todo. Voy a leer el 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debían. Aquí es la enseñanza de aquel hombre que no fue capaz de entregar perdón, ¿cierto? Ese hombre que no pudo entregar perdón siendo que él fue perdonado. Él no soltó perdón, siendo que a él se le perdonó mucho, mucho más. Entonces este señor pescó a este hombre y lo entregó a los verdugos hasta que tuviera que pagar todo lo que él debía. Y aquí Jesús, como dice nuestro pastor, una frase que conocemos mucho, rayó la cancha diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y Jesús fue claro con esto. Y en el versículo 48 del capítulo 5, disculpen, sí, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios muestra, mis hermanos, que tenemos que ser una iglesia que sabe perdonar, que sabe amar. Yo no puedo amar si no sé perdonar. Y es necesario, mi hermano, que cualquier cosa que tú estés viviendo la pongas a los pies del Señor. Porque en Él está el poder de hacer todas las cosas. En Él está el poder de sanar, de restaurar, de poder disolver todo aquello que tal vez esté atado hace mucho. Pero a los pies del Señor se puede. Se puede, mi hermano. Se puede perdonar. Y puede que tu petición, que lleva mucho tiempo ahí, llegue a los pies del Señor, porque has soltado perdón. Puede que tu ministerio empiece a crecer, porque has soltado perdón. Pero es necesario hacer vida en nosotros la sana doctrina que entregó Jesús. Ama a tu enemigo. Ama a aquel que te hace el mal. Ama a aquel que te ha hecho daño. Ámalo, perdónalo. Porque en esto ustedes podrán ser llamados hijos del Señor. Amén. Me gustaría, mi hermano, que pudiéramos orar y poner esta palabra en la presencia del Señor. Amén. Le invito a que podamos orar y que podamos clamar juntos con el Señor. Padre Santo, Padre bueno, Dios de la gloria, en esta hora, Jesús, le damos muchas gracias, Papito amado, porque usted habla en nuestras vidas, Papito Santo. Y Diosito amado, yo sé que usted anhela en nosotros una iglesia unida, Papito amado, una iglesia poderosa, una iglesia como un día lo pidió su pastor, Papito amado, con un corazón conforme a su voluntad, Papito Santo. Y su voluntad, Padre amado, es que nosotros podamos amarnos, Jehová, podamos estar unidos, podamos ser una iglesia poderosa en sus manos, Papito Santo. Yo le pido en esta hora, Papito amado, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Si alguno de ellos, Papito Santo, está pasando alguna situación compleja, que necesita de su ayuda, Jehová, yo le pido que usted pueda revelarse a sus vidas, Papito Santo, pueda hablar a sus corazones, pueda hablar a su mente, Papito amado. Si en esta hora tal vez hay algo que está retenido dentro de ellos, Papito Santo, algo que no ha podido ser resuelto, Jehová, Papito amado, yo le pido que usted pueda tener un trato personal con cada uno de ellos, Papito Santo, y que su palabra, Jehová, se pueda cumplir en nuestras vidas, Señor. Le pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñe a amar, que nos enseñe a perdonar, Papito amado. Algo que muchas veces lo tenemos tan manoseado, la palabra perdón, Jehová. Pero es necesario, Jehová, que podamos perdonarnos, Señor, que podamos amarnos,
que podamos entendernos, Jehová, que podamos comprender que mi hermano es igual de falto que yo, es igual de pecador que yo, y que tenemos que estar a cuentas con usted, Papito Santo. ¿Y cómo voy a amar a mi iglesia si no puedo perdonarla, Papito amado? Yo le pido, Papito Santo, que sea usted tratando con cada uno de nosotros, Jehová, hablando de nuestras vidas, hablando de nuestros corazones, Papito Santo, para que usted pueda ser glorificado, Jehová. Cuando más hacemos morir nuestra carne, Señor, cuando más hacemos morir nuestro orgullo, nuestro ego, Papito Santo, su presencia más se manifiesta en nuestras vidas, Papito Santo. Y lo creemos así, Papito amado. Ayúdanos a menguar, a decir menos de mí y más de ti, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo les pido, Dios amado, que sea usted tratando con cada una de nuestras vidas, Jehová. Sea usted entregándole a cada uno de nosotros, Jehová, la porción que le corresponde de su palabra. Incluso, Papito amado, a aquellos que tal vez no están aquí presentes, pero están oyendo esta palabra, esta reunión, Papito Santo. Sea usted hablando a sus vidas, Papito amado. Sea usted hablando a sus corazones, Jehová. Le entregamos a usted toda gloria, toda honra y toda alabanza, Papito amado. En el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Muchas gracias, Padre amado. Amén y amén. Demos la gloria al Señor, amén.